buenos días con todos. Agradecemos su asistencia y el compromiso que han tenido a lo largo de esta semana de conferencias. Y por favor los invitamos a mantener micrófonos apagados durante la charla. Al final de la misma se absolverán todas las dudas. El Grupo de Apoyo en Geoquímica, GAGEO, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Perú, junto al Centro de Estudiantes de Geología de la Universidad Andrés Bello de Chile, tenemos el agrado de presentar la charla virtual Cuyaña, un terreno alóctono en el basamento de los Andes, a cargo del Dr. Víctor Alberto Ramos, quien es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires e investigador de Argentina. Durante los últimos 50 años ha trabajado en diversos sectores de la cordillera de los Andes y ha publicado libros sobre su evolución, junto a más de 100 trabajos científicos en revistas internacionales. Ha sido distinguido por la Geological Society of America como miembro honorario y ha recibido numerosos premios como el Premio México 2013 de Ciencia y Tecnología para Iberoamérica, el Lenovo Science Prize 2017 de The World Academy of Sciences, entre otras distinciones. Es actualmente presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina. De antemano, muchas gracias, doctor Ramos, y le cedo la palabra. Sí, no, decía que para mí es muy grato poder estar aquí con ustedes y contribuir, digamos, al conocimiento de la cordillera de los Andes, contándole un poco de las cosas que hemos visto a través de los años. Hoy elegí un tema que es uno de los lugares clásicos donde se conoció por primera vez cómo es un terreno alóctono, cómo se originó, de dónde vino y a dónde fue a parar. Se conoce hasta la velocidad de transmisión de ese terreno. Entonces, quería utilizar eso de ejemplo y compararlo un poco con lo que sabemos nosotros del Perú para ver qué diferencias y qué cosas en comunes tienen. Me gustaría, si puedo empezar a presentar esto. Bueno, espero que todos puedan observar la presentación. Hoy vamos a hablar de Cuyaña, que es un terreno alóctono en el basamento de los Andes. Este terreno de Cuyaña abarca parte de la parte central de Argentina y un poco una parte de Chile, y es, diría yo, un caso paradigmático de cómo se pudo reconstruir la historia de un terreno. Antes de entrar de lleno a esta presentación, quiero agradecerle al Grupo de Apoyo en Geoquímica de la Universidad de San Marcos el haberme invitado a dar esta charla, y lo que hago extensivo también al Departamento de Geología de la Universidad Andrés Bello. Para mí, digamos, hablar con los estudiantes de la Universidad de San Marcos me trae unos muy gratos recuerdos, dado que me acuerdo siempre que tuve el honor de ser padrino de la promoción de egresados en el año 2009, y todavía me recuerdo la clase que di en la Universidad de San Marcos, muy emocionante, y siempre reconozco que la Universidad de San Marcos es la decana de América, y cuando decimos decana de América es decana de las Américas, porque fue la primera universidad que hubo tanto en América del Norte como América del Sur. O sea que para mí es un gran honor poder estar compartiendo con ustedes esta charla. Antes de entrar de lleno, digamos, a lo que son el terreno de Cuyaña, me gustaría aclarar algunas cosas con respecto al término de terreno alóctono. En los últimos 20, 30 años hubo uso y abuso del término terreno, por eso es importante esclarecer, o por lo menos aclarar, lo que uno quiere decir con terreno. Y para eso sigo la definición de Peter Crony, Dave Jones y Jim Munger, un trabajo clásico, un trabajo que les recomiendo que lean, es un trabajo publicado en la revista Nature en el año 1980. A partir de ahí hubo una eclosión de reconocimiento de terrenos en diferentes partes del mundo. Y dentro de esos terrenos tenemos muy diferentes tipos. Tenemos los terrenos exóticos, llamamos terrenos exóticos aquellos que tienen cosas extremadamente raras. Un ejemplo clásico de un terreno exótico es el terreno de Madre de Dios, en el sur de Chile. Ahí, en el archipiélago patagónico de Chile, tenemos unas calizas con fusulinas de ambiente absolutamente tropical, ecuatoriales, unas calizas impresionantes que están interdigitadas con depósitos glaciarios. Entonces, esa mezcla en la misma secuencia de depósitos tropicales con depósitos glaciarios es algo exótico, y algo ya que Cecchioni hace muchos años venía diciendo que eso era realmente raro y que él no lograba explicar. Eso es diferente a los comúnmente llamados terrenos alóctonos, en este caso puse sensu estricto, porque en estos terrenos hay toda una serie de observaciones que hay que realizar, por ejemplo,
cómo está limitado, si hay suturas en sus límites, si el basamento de uno es distinto al basamento de las cosas aledañas, y vamos a ver durante la charla qué criterios podemos utilizar para decir que un terreno es alóctono. Ejemplos de terrenos alóctonos, bueno, tenemos Cuyania, Valonia, Paracas y muchos otros que vamos a discutir durante la charla. Después hay otro tipo de terrenos que es un grado menor de certidumbre, que habla de terrenos desplazados. Y esos terrenos desplazados son aquellos que, cuyas, por ejemplo, las paleolatitudes son muy distintas a las rocas que los circundan. El caso paradigmático en esto es Estiquiña, y en el oeste de Norteamérica, que tenía 15 grados de latitud de diferencia con todo el basamento que lo rodeaba. Entonces, esos terrenos habían sido interpretados como desplazados porque no estaban en el lugar donde se habían originado. Después hay otros terrenos, que son los suspect terrain, los terrenos sospechosos, que, por ejemplo, puede ser la Patagonia, un terreno que todavía hay discusión, no hay consenso de por dónde son sus límites, si es realmente alóctono o no es alóctono. Siempre me acuerdo de Ray Price, que decía que todo terreno tiene que ser sospechoso de ser alóctono hasta que se demuestre lo contrario. Y vamos a ver después qué razón tenía en varias cosas. Hay también terrenos para autóctonos, y eso diría yo que son los más comunes que tenemos aquí en América del Sur. ¿Y qué son terrenos para autóctonos? Terrenos que eran parte de América del Sur, que por algún motivo se separaron y después se volvieron a colisionar contra América del Sur. Y vamos a ver después los procesos que llevaron a eso que los terrenos se puedan separar y colisionar nuevamente. El terreno de Paracas, el terreno de Chipcha y muchos otros terrenos a lo largo del margen pacífico de los Andes son de este tipo. Y después están los terrenos autóctonos, o sea, algunos dicen, ¿hay realmente alguno? Porque cuando uno piensa cómo se fueron formando los continentes, es una sucesión de acreciones que han llevado a la composición actual. O sea, en el sentido último de la palabra, casi es muy difícil encontrar un terreno autóctono, porque el terreno autóctono sería el núcleo original a partir del cual creció un continente. Con estas aclaraciones, les recomiendo una vez más que lean el trabajo de Kern, de Peter Koenig, Dave Jones y Jim Munger, de Nature, para tener más claro realmente lo que es. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en los terrenos alóctonos y vamos a usar el caso de Cuyania para explicarlo. Primero aquí vemos un mapa donde vemos las provincias geológicas que tenemos en los Andes centrales de Argentina y Chile. Tenemos las sierras pampeanas, bloques de basamento, la precordillera, que es una secuencia del Paleozoico inferior, dominantemente carbonática, que colinda o está en contacto con la cordillera frontal. La cordillera frontal entra de Argentina hacia Chile y es aledaña a la cordillera principal. Cuando vemos cómo está distribuido el basamento dentro de estas provincias geológicas, vemos a ver que hay toda una serie de suturas muy importantes. Hablo de suturas porque hay complejos ofiolíticos, y hay complejos ofiolíticos porque hay rocas de origen oceánico que separan estos bloques continentales. Entre estos terrenos vamos a tener, por ejemplo, hoy vamos a tener que hablar de Pampia, un terreno que abarca gran parte de las sierras pampeanas, no todas las sierras pampeanas, el terreno de Cuyania, que abarca parte de la precordillera y continúa hacia el sur, y el terreno de Chileña, que es el que colisionó contra el terreno de Cuyania, para formar la estructura actual que vemos en el Paleozoico de la precordillera. ¿Y cómo empezó esta historia de los terrenos? Por lo menos el terreno de Cuyania. Y hay que hacer un pequeño reconocimiento al doctor Ángel Borrero, un profesor de la Universidad de La Plata, aquí cerca de Buenos Aires, quien, estudiando la estratigrafía de la precordillera, encontró que en esos depósitos calcáreos había un trilobite, Olenellus, básicamente en la sierra de Villicún, la provincia de San Juan, que tenía características distintas a las faunas que se conocían en el resto de América del Sur. Él hizo un trabajo sobre The Cambrian o South America, donde relata que la presencia de Olenellus indicaría la presencia de formas norteamericanas en la precordillera de San Juan. Que, digamos, hablaba de faunas norteamericanas porque eran comunes en Laurentia, pero muy diferentes a las faunas gondwanicas. La presencia de este Olenellus en la provincia de San Juan y básicamente en la precordillera fue explicada por diversas formas. Una de ellas, más popular de todas, diría yo, fue la propuesta de Ross, un paleontólogo norteamericano que en el año 1975 dijo que los Olenellus eran larvas
habían llegado en forma lárvica, o sea que las larvas que estaban en Laurentia habían cruzado el océano y habían llegado a donde estaba la precordillera, o sea, un transporte en forma de larvas. Esto con los años fue muy discutido, muy criticado, porque básicamente el tiempo que lleva una larva de un trilobita, a pesar que no conocemos exactamente cuánto tiempo es casi imposible que una larva se transporte casi 5.000 kilómetros de distancia, es la distancia que habría en esos momentos, de acuerdo a la paleografía, entre la provincia de San Juan y Norteamérica. Esta idea de transporte larval fue muy aceptada durante varios años, hasta que poco a poco fue dejándose de lado por la imposibilidad de producir esto. Y aquí tenemos que hacer un poco de historia, y a mí me encanta la historia, pero en este caso nos va a ayudar muchísimo. Vamos a hablar de William Smith, iba a decir el geólogo, pero ni siquiera era geólogo, fue la persona que hizo el primer mapa geológico de Inglaterra. Aquí ven ese mapa, un mapa hecho en el año 1833, que se guarda muy cuidadosamente en la sede de la Sociedad Geológica Británica. En ese mapa, Smith por primera vez volcó en un mapa topográfico las diferentes unidades que él veía en el terreno. Por ejemplo, aquí pueden ver en la parte central un mapa donde se puede ver cómo era el Gotlándico, cómo era el Devónico, cómo era el Carbonífero, y básicamente la correlación la hacía no solamente desde el punto de vista litológico, sino que había fósiles característicos en cada uno de esos bancos, en esos estratos. Entonces, agrupó los estratos en base a esos fósiles y vio que cada vez se hacían más jóvenes a medida que íbamos hacia el sur. Entonces, esto le permitió hacer un mapa muy interesante, el primer mapa geológico de Inglaterra, uno de los primeros mapas geológicos del mundo, diría yo. Y es una combinación de continuidad de la litología más los fósiles característicos que tenía. En base a los fósiles permitía dar la edad. Este mapa tuvo un pequeño inconveniente. Cuando llegaba al norte de Escocia, donde está el Great Glen, hay una gran falla ahí que separa el norte de Escocia del resto de Escocia, ahí se le quemaron los papeles. ¿Por qué? Porque al norte de la falla del Great Glen aparecían unos fósiles que no podía correlacionar con los fósiles que tenía en Inglaterra y en la parte sur de Escocia. Y entre los fósiles que encontraban, había uno, que ahora sabemos que se llamaba Olenellus, y ese Olenellus no le permitía correlacionarlo con los fósiles que veía al sur de la falla del Great Glen. O sea, todo esto funcionaba bonito de la falla del Great Glen hacia el sur, pero hacia el norte aparecían estos Olenellus que no le permitían correlacionarlo. Esto quedó así un problema en la oscuridad hasta que vino Tuso Wilson. Y Tuso Wilson, en este trabajo que ustedes ven aquí, fue el primero que se dio cuenta que no solamente aparecía Olenellus en el norte de Escocia, sino aparecía también en el norte de Escandinavia, en una pequeña isla en medio del Atlántico Norte, que era la isla de Spitsbergen, aparecía en Groenlandia, y sí, luego todos los Olenellus característicos de Norteamérica. Entonces, ahí se le ocurrió de que, muy posiblemente, lo que aparecía al norte de Escocia, al norte acá de la falla de Great Glen, era un pedazo de Laurentia que había chocado contra Europa, y se había abierto y había dejado atrás un pequeño bloque que quedó adosado, pegado, se puede decir, a Europa. Y eso, a partir de esa inferencia, dijo, bueno, el Atlántico que vemos en este momento no fue el primer Atlántico, hubo un Atlántico paleozoico, que ahora sabíamos que lo llamamos Iapetus, que se formó antes del Atlántico Norte. O sea, y a partir de ahí, él sacó ese famoso trabajo en Nature, donde decía que los océanos se cierran y se abren, a veces hasta lugares muy próximos a su lugar original, y que permitía reconstruir una historia de colisiones dentro de la Tierra. Esto que le pasó a William Smith, y que fue interpretado por Tuso Wilson como algo exótico, algo que había quedado de otro continente después de la colisión, lo podemos extrapolar a lo que pasa en los Andes de San Juan. En San Juan hay una gran falla que se conoce como el lineamiento de Valle Fértil, que separa unas plataformas carbonáticas de edad cambro-ordovícica del resto del Gondwana. Interesante que el resto del Gondwana tiene faunas típicamente gondwanicas, pero apenas cruzamos esa falla, en las calizas estas carbonáticas, encontramos el famoso fósil Olenellus, un silobite de edad cámbrico inferior, que caracteriza el norte de Escocia, caracteriza Laurentia, y que está en contacto tectónico con el resto del Gondwana.
Y no solamente que esté este Olenelus acá, sino lo que nos llama la atención, que nos llamó la atención en su momento, es que este Olenelus está en el sector de la precordillera, que es una plataforma carbonática. Y esa plataforma carbonática, que se inició en el Cámbrico inferior y llega hasta el Ordovícico, es muy diferente al margen del resto de América del Sur. Si vemos el norte de Argentina y Chile, vemos lo que es Bolivia, vemos lo que es Perú, y aún más al norte, vamos a ver que lo que caracteriza en esas regiones son márgenes pasivos de tipo clástico, o sea, están dominados por areniscas. Y es más, no solamente están dominados por areniscas, sino aquí, en el sur, digamos, en el sur de este margen, en la parte norte de Argentina, están asociados a rocas glaciarias. Entonces, aquí tenemos un pequeño problema. Tenemos carbonatos típicos de ambientes de plataforma, de ambientes tropicales, que están en contacto con márgenes pasivos arenosos, y esos márgenes pasivos arenosos tienen depósitos glaciarios. Entonces, aquí hay una justaposición, dos elementos que están en contacto, que no están del todo lógicamente en contacto. Más aún si observamos la curva de subsidencia de esas plataformas, la curva de subsidencia en Bolivia y en el norte de Argentina y Chile, tiene edades que van de 480 a 510 millones de años. En cambio, las curvas de subsidencia que tenemos en la precordillera, en la plataforma carbonática, tienen edades que van de 540 a 525 millones de años. Evidentemente, estamos en dos plataformas que se originaron en tiempos distintos. Avancemos un poco más en este conocimiento. Y acá me gustaría traer lo que les contaba a ustedes el otro día, el trabajo de Dalmarat. Dalmarat fue un geólogo francés que trabajó muchos años en Perú, que además de conocer la cordillera de Marañón y el macizo de Marañón en Perú, conocía las sierras pampeanas. Y él fue el primero en decir, señores, lo que aparece en las sierras pampeanas es muy parecido a lo que tenemos en el norte de Perú. Quizá lo único que encontraba diferente era el macizo de Arequipa, que lo puso como una cosa independiente de todo esto, rocas metamórficas muy distintas a esta faja continua, que él hablaba de una faja egobarísica, que ahora sabemos que es una faja famatiniana. ¿Qué ocurre ahí? Muchos años después, casi 40 años después, hemos aprendido que la parte sur, lo que es las sierras pampeanas, era un arco magmático de edad ordovícica, un arco magmático que actualmente es de la parte más interna de Argentina, o sea, lejos del margen continental, y cuando vamos hacia el norte y entramos en Bolivia, desaparece todo lo que es la parte boliviana del ordovícico, es exclusivamente sedimentario, no hay rocas metamórficas de edad ordovícica en Bolivia, pero tan pronto llegamos a Perú, a la zona de Vilcabamba, encontramos nuevamente rocas metamórficas, primero de grado bajo, esquistos verdes, y a medida que vamos yendo hacia la zona de Marañón, volvemos a encontrar rocas metamórficas de mediano a alto grado, similares a las que tenemos en las sierras pampeanas. ¿Qué ha pasado acá? El arco magmático que estaba en el Ordovícico en el medio de la Argentina, llega a la costa en Chile, sigue por la parte de Chile, llega al sur del Perú, y cuando llegamos a la zona de Paracas, el arco magmático pega un salto y entra de vuelta a una posición interna. ¿Cómo podemos explicar este salto del arco magmático? Y vamos a ver que por la presencia de un terreno que colisionó en el norte del Perú, que es el terreno de Paracas. Ahora, cuando observamos en detalle ese terreno, vamos a ver que está separado de Amazonia por una faja de rocas máficas y ultramáficas, que es la sutura, una sutura de rocas ofiolíticas que separa Amazonia de Paracas. El arco magmático que se desarrolló en Paracas, asociado a Paracas en la cordillera de Marañón, va también de 490 a 460 millones de años, y es un típico arco famatiniano. En los últimos años hubo numerosos estudios en el norte del Perú, donde las viejas descripciones que había hecho Raimondi en el año 29 fueron realmente reevaluadas o valorizadas por los estudios de Castroviejo y colaboradores. Hoy sabemos por los estudios geoquímicos isotópicos que sí, que realmente hay corteza oceánica que separa lo que es el bloque de Marañón del bloque de Paracas. Entonces, si aceptamos que estos estaban separados por corteza oceánica, el próximo paso que tenemos que dar es cómo es que podemos explicar en la cordillera de Marañón, casi a más de 600 kilómetros de distancia del margen continental, la presencia de un arco magmático. Evidentemente, ese arco magmático no puede haberse desarrollado a partir del actual margen continental del Perú. En este caso necesitamos tener un margen y un arco magmático mucho más cercano a lo que es la cordillera de Marañón.
Y eso es realmente lo que logra explicar la presencia del bloque de Paracas. Este era el antiguo margen, y a unos 200 y pico kilómetros en aquella época, estaba desarrollado el arco magmático. Y ese margen continental es muy diferente del arco magmático actual que tenemos en el Perú. Para terminar de solucionar el problema vienen los trabajos de Wilner. Wilner es un especialista en rocas metamórficas, alemán, que trabajó con las rocas del norte del Perú, y vio que había un par metamórfico clásico, se podría decir. Había rocas metamórficas en el complejo Marañón, que eran típicas de mediana temperatura y mediana presión, que estaban en contacto tectónico a través del complejo máfico de Tapo, con rocas que tenían baja temperatura y alta presión. Este par metamórfico de alta presión y baja temperatura con temperaturas intermedias y presiones intermedias es lo que caracteriza un par metamórfico de una zona de subducción. Interesantísimo que las edades que tenemos de esas rocas metamórficas varían entre 484 y 440 en el complejo de Marañón, y tiene una edad de 465 millones de años en el complejo máfico de Tapo. Entonces, evidentemente, estamos en presencia de una zona de colisión. El mismo Wilner dice que el bloque de Paracas, esa corteza continental, terminó chocando, después de haber formado un arco magmático en el macizo de Marañón, alrededor de los 460 millones de años. La edad de esta colisión se establece por los estudios de Chu y otros en el año 2007, dataron con mucha precisión los circones que tenían los ortogneses del complejo Marañón, que tenían entre 468, 470, 470 y tanto, 480, o sea, edades que se las estoy mencionando porque vamos a ver que son edades exactamente iguales a las rocas que tenemos en las sierras pampeanas. Podemos hablar entonces de que aquí tuvimos un sistema de subducción durante el Ordovícico inferior, que terminó colisionando, la famosa colisión famatiniana, con rocas del resto de Amazonia, que estaban ubicadas en esta posición en el Gondwana. Dicho a las sierras pampeanas de Argentina para ver qué características tienen en común con lo que hemos visto en el complejo de Marañón. Hemos visto de que tenemos un terreno que conocemos con el nombre de terreno de Pampia, que es el terreno que abarca gran parte de las sierras pampeanas. En esta parte de las sierras pampeanas hay numerosos ortogneses que corresponden por sus características a antiguos arcos magmáticos que se desarrollaron entre los 490 y los 460 millones de años. Ustedes ven aquí en rojo todas estas rocas graníticas, son parte de la serie de tonalitas, granodioritas, granitos, leucogranitos, que están asociadas a una zona de subducción que está separada del resto de esta parte de América del Sur por una zona de sutura. Cuando vemos en detalle cómo son las características de estas rocas magmáticas, además de tener la misma edad que tenemos en el complejo de Marañón, sus características geoquímicas nos muestran sin lugar a dudas que estamos en presencia de un arco magmático. Ustedes pueden ver aquí con diferentes diagramas la típica secuencia calcoalcalina que tienen estos ortogneses. Estos granitoides calcoalcalinos permiten definir la presencia de un arco magmático que termina con granitos colisionales a fines del Ordovícico medio Ordovícico superior. O sea, básicamente en Pampia, que sería este terreno, tenemos que se ha desarrollado un arco magmático muy, muy importante. Llama la atención, y recién vamos a tener que esperar a terminar la charla para ver por qué son tan similares las edades de este orógeno famatiniano. Aquí tiene la Sierra Famatina, que es el orógeno típico, el lugar clásico donde fueron definidos estas rocas calcoalcalinas. Vemos que tanto al norte como al sur de esta zona sigue habiendo una gran cantidad de rocas típicas de un arco magmático, cuyas edades también oscilan entre 490 y 460 millones de años. Esto lo sabemos por las precisas dataciones que hicieron Pancus, Rapel y colaboradores en esta parte de las sierras pampeanas. Estas zonas, este arco magmático ordovícico, tuvo una intensa deformación, y esa intensa deformación la podemos ver aquí, muy bien ejemplificada por los estudios de Otamendi, que corroboró la edad y corroboró los tiempos de deformación que tenemos.
Las rocas están profundamente deformadas, hay rocas de deformación dúctil, rocas de formación frágil, que están indicando los diferentes estadios a los cuales fue sometido el arco magmático famatinano. Quiere decir que hubo un arco magmático que fue interrumpido a los 460 millones de años, y esa interrupción se debió a la colisión de un bloque, que ahora sabemos que es el bloque de Cuyania. Es interesante también mencionar que los datos geofísicos nos permiten también ver con mayor claridad cómo son las características de ese magmatismo. Vamos a ver que hay rocas asociadas a subducción, que han sido deformadas después de la colisión, son estas anomalías que aparecen aquí con colores rojos, muy alargadas, aquí las pueden ver en la parte sur. Estas anomalías se distinguen y son muy distintas. Hay estas otras anomalías que son absolutamente circulares. Las anomalías circulares que ustedes ven acá, está dada por la presencia de Hornfels, por zonas de metamorfismo de contacto, que están ausentes en estas rocas de acá. ¿Qué ocurre? Estos son granitos más bien de cata o mesozona más profundos, que no desarrollaron zonas de metamorfismo de contacto. Estos son granitos de epizona, bien circulares, ya no hay esfuerzos desviatóricos cuando ellos se emplazaron, que son los que caracterizan las partes poscolisionales dentro del sistema. Entonces tenemos granitos precolisionales y granitos poscolisionales perfectamente dilucidables o ideables a través del mapa geológico correspondiente y de los datos aeromagnéticos. Estos datos también se pueden verificar con los estudios de tomografía sísmica que se realizaron en la zona. Vemos que el basamento de estas unidades son muy diferentes. Estamos poniendo en contacto rocas de basamento con diferentes velocidades, diferentes densidades y diferentes edades. Esto se puede ver muy bien en esta tomografía sísmica, donde vemos que tenemos cosas muy distintas, justapuestas, puestas en contacto a través de estas colisiones. Estos estudios que realizaron Gilbert, Alvarado y colaboradores básicamente han demostrado que lo que uno ve en superficie se puede cotejar por lo menos hasta la base del mojo. Esto fue muy importante porque nos permite ver que el límite entre los terrenos de Cuyania y Pampia es un límite de primer orden que abarca toda la corteza continental. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que colisionó, qué características tiene este Cuyania. Ya hemos hablado de Cuyania, hemos dicho de que la plataforma carbonática que caracteriza a Cuyania tiene típicas faunas de Laurentia, y que estas faunas son muy distintas a lo que tenemos en el resto del Gondwana. A su vez también es importante mencionar que los datos paleoclimáticos nos indican, no solamente por la presencia de una plataforma carbonática, sino que la plataforma carbonática tiene arrecifes que son típicamente de zonas tropicales, que están en contacto con rocas básicamente clásticas, ordovícicas, y esas rocas ordovícicas tienen depósitos glaciarios intercalados. O sea, estamos poniendo en contacto dos zonas o dos depósitos completamente distintos. Por un lado tropicales y por otro lado de climas fríos hasta glaciarios, están en contacto tectónico a través de ese alineamiento de valle fértil. Otra gran sorpresa nos llevamos cuando vemos la edad de ese basamento. El basamento que aparece básicamente aquí en la zona de Cuyania tiene edades que oscilan entre 1.200 a 1.000 millones de años. Hay numerosos estudios que permitieron demostrar que ese basamento, estudios precisos hechos con uranio, plomo en zircones, que oscila entre 1.200 y 1.000 millones de años, que es un basamento muy diferente al basamento que tenemos en las sierras pampeanas, que es un basamento dominantemente, como último periodo metamórfico importante, de edad brasiliana o edad pampeana, de edad típicamente fini-proterozoica. Y esto es importante a poder conferir de que este basamento tiene edad greenvilliana, porque Bond, un profesor de la Universidad de Columbia, había hecho un trabajo clásico en el año 1984, donde había estudiado las curvas de subsidencia de diferentes plataformas carbonáticas del mundo, y encontró que las plataformas carbonáticas que tenían en los Apalaches tenían la misma tipo de curvas y el mismo drift transition que tenía la plataforma carbonática de San Juan o de la precordillera. Y en su trabajo concluye, una forma de verificar si son las mismas plataformas es ver la edad del basamento. Y en aquel tiempo, cuando en el año 84 él propuso eso, no se sabía la edad que tenía ese basamento.
Hoy sabemos que ese basamento tiene edad mesoproterozoico, exactamente como lo había previsto o lo había propuesto en su trabajo de forma especulativa el doctor Bond, para conferir si esto era no parte de Cuyania. Los estudios avanzaron, hay numerosos estudios isotópicos del basamento metamórfico de este sector de los Andes y de la zona de Cuyania, y vemos una sorpresa también muy interesante aquí. El basamento del Gondwana occidental es característicamente enriquecido en plomo. Eso es lo que caracteriza a la parte occidental de Amazonia, que caracteriza a las sierras pampeanas de Córdoba, que caracteriza el macizo de Arequipa. Todos ellos tienen una signatura isotópica enriquecida en plomo. En cambio, el basamento grendiliano que tenemos en Cuyania está deprimido en plomo, empobrecido en plomo, y eso es una característica dominante que tenemos en la parte oriental de Norteamérica y la parte noreste de Canadá. Significa esto que un motivo más para pensar de que Cuyania era parte de esta parte de Laurentia y no era parte del resto de América del Sur. Y para terminar de confirmar el origen exótico que tiene Cuyania, están los estudios paleontológicos que hizo Juan Luis Benedetto, un paleontólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, que estudió las faunas de la precordillera y vio que para el Cámbrico el 100% de las faunas era típicamente lauréntica. Él vio que esas faunas del Cámbrico inferior, que pensaba a los 540, 525 millones de años, eran 100% laurénticas. A medida que vemos la evolución en el tiempo de esas faunas, vemos primero hay faunas endémicas, hasta que alrededor de los 464 millones de años aparecen las primeras faunas gondwanicas. Entonces vemos que aparecen tímidamente al principio y luego son muy importantes, mucho más importantes que las laurénticas. ¿Esto qué nos indica? Que había una plataforma carbonática que arrancó con fósiles exclusivamente laurénticos, que a medida que se aproximaba hacia el Gondwana, cada vez iba teniendo mayor participación gondwanica. Eso se logra a partir de los 464 millones de años, y hoy sabemos que la colisión se produjo a los 460. Podemos decir que esas faunas gondwanicas entraron en esa plataforma carbonática casi minutos antes de la colisión, 4 o 5 millones antes, y que a partir de ahí ya fueron parte indisoluble de Gondwana. También vemos que esas plataformas carbonáticas fueron cubiertas por depósitos siderogénicos. Esos depósitos siderogénicos tienen grandes bloques que me hacen acordar mucho al colapso gigante de Ayavacas que tenemos en el sur del Perú y norte de Bolivia. Son bloques que varían de pocos metros hasta 1 o 2 kilómetros de tamaño. Son bloques de caliza que aparecen embebidos dentro de una matriz clástica correspondiente a los depósitos siderogénicos. Aquí podemos ver uno de esos bloques, es de los más pequeños, es muy pintoresco, pero está embebido en rocas de edad ordovícica superior, silúrico inferior, que serían los típicos depósitos siderogénicos que tenemos en la precordillera. Aquí podemos ver más hacia adentro, en la cuesta del Tambolar, las calizas ordovícicas en discordancia por debajo de los depósitos siderogénicos silúricos. Si miramos en detalle esta discordancia, es una discordancia angular, que la pueden ver perfectamente aquí. Esta discordancia angular está marcando el momento que la precordillera colisionó en una parte distal. Esto ha sido interpretado por Astini como el peripheral bulge, o el dorso periférico, desarrollado durante la colisión entre Cuyania y Gondwana. No solamente produjo eso, la parte externa, la parte más lejana, produjo ese tipo de formaciones muy suaves, pero en la parte de la colisión tenemos unas zonas altamente replegadas. Aquí pueden ver ustedes cómo han sido deformadas las rocas, son parte de las rocas carbonáticas que teníamos en la precordillera, que aquí ya son metamórficas, están profundamente plegadas, y un detalle que le quiero marcar, están corridas por rocas ofiolíticas, que están corridas por encima de esa plataforma carbonática. Esto forma verdaderos clipes tectónicos, o sea, han quedado pedazos de rocas oceánicas corridos por encima de esas rocas altamente deformadas. Además de eso, dentro de las calizas de la precordillera, que en parte están muy deformadas, como ustedes la pueden ver acá, hay niveles de bentonitas. Ustedes saben que las bentonitas son tobas alteradas, tobas, por ejemplo, tobas potásicas,
Y hay un estudio muy interesante que hizo Baldo, de esas tobas, los gringos lo llaman las key bentonites, porque son unas tobas con alto contenido de potasio, que permite, dado que son tobas, rescatar sus zircones, datar sus zircones, y fue sorprendente el estudio que hizo Baldo, porque tomando las tobas que aparecen en la precordillera, encontró que la edad promedio era 469 millones de años, más o menos 3 millones de años. Cuando uno hace el mismo ejercicio dentro del arco magmático y toma riolitas de igual composición que esas tobas, y hace el estudio de la edad de esas riolitas, encontramos que las riolitas tienen 468 más o menos 3 millones de años. Dentro del límite de error, uno podría decir que las riolitas que originaron esas tobas tienen exactamente la misma edad que tienen las tobas que cayeron en la plataforma carbonática. Y uno está diciendo esto, que a medida que la plataforma carbonática de la precordillera se aproximaba al Gondwana, empezaba a lloverle tobas procedentes del arco magmático desarrollado en el Famatina, que ya estaba próximo a pocos centenares de kilómetros de distancia de esa plataforma carbonática. Si vamos al sector ahora occidental, al sector más oeste de Kuyania, encontramos que hay una excelente y hermosa faja ofiolítica muy bien preservada. Aquí les muestro unos basaltos almohadillados, yo diría que son de novela, son clásicos, no hay ninguna duda que estamos en erupciones submarinas, pero no solamente tenemos basaltos almohadillados, tenemos gabros, tenemos rocas ultramáficas, hay todo un complejo fiolítico que margina todo el bloque de Kuyania, que ustedes pueden ver aquí en la parte más occidental, desarrollado de norte a sur por miles de kilómetros de longitud. Los estudios geoquímicos realizados en estas rocas máficas y ultramáficas permitieron demostrar que son parte de roca oceánica, es una roca oceánica quizá de tipo, en parte N-MOR, en parte de tipo E-MOR, o sea, un MOR levemente anómalo, que nos está mostrando de que sí, en realidad hay corteza oceánica que está separando Kuyania de lo que está más al oeste, que sería el terreno de Chilenia. Cuando tratamos de unir todo lo que hemos visto, podemos ver que hay evidencias faunísticas, paleoclimáticas, la edad del basamento, las características geoquímicas de ese basamento, la asignatura isotópica de ese basamento, datos paleomagnéticos que vamos a ver en pocos minutos, la Rift-Drift Transition de las curvas de subsidencia, las glaciaciones y la interrelación con faunas gondwanámicas. O sea, esto nos ha permitido decir de que Kuyania era un terreno originado en la bahía de las Huachitas, en el Cámbrico inferior, y que colisionó en Gondwana en el Ordovícico medio. Un detalle interesante que tiene este terreno, que es un terreno compuesto. ¿Por qué decimos que es un terreno compuesto? Porque entre la precordillera y Pie de Palo hay una sutura con rocas oceánicas. Estas rocas oceánicas tienen edad greviliana, son de edad mesoproterozoica, que están reactivadas o emplazadas tectónicamente durante la colisión ordovícica. Veamos unos ejemplos de ello. Aquí tenemos las ofiolitas del mesoproterozoico greviliano, tienen entre 1200 y 1100 millones de años, corridos por encima de los depósitos de plataforma cámbricos. Aquí hay un corrimiento, una serie de indicación de corrimientos que nos muestran. Si sacamos los corrimientos pueden ver perfectamente ahí el contacto tectónico entre la plataforma y parte de las rocas ofiolíticas, y aquí ven una repetición de las fajas ofiolíticas, y aquí ven otra repetición de las fajas ofiolíticas. Esto nos está hablando de una intensa deformación que ocurrió en la zona, básicamente posterior a la plataforma carbonática, o sea, posterior básicamente en el Ordovícico medio, que imbricó la secuencia ofiolítica greviliana. Si miramos ahora en detalle el clip que habíamos visto anteriormente, vemos de vuelta las ofiolitas grevilianas encima de los depósitos de plataforma cámbricos. Y cuando vemos el contacto tectónico, acá podemos hacer una vuelta de 360 grados en este cerro, que nos muestra que realmente esto es un clip tectónico que ha quedado aislado del resto de las ofiolitas grevilianas. Esto ocurre en zonas de intensa deformación, no ocurre en cualquier lado. O sea, esto está indicando que estamos en presencia de un importante fenómeno colisional que se relaciona a la colisión famatiñana. Y hasta aquí habíamos hablado qué es lo que pasó del lado de América del Sur. Veamos un poco lo que pasó del lado norteamericano. Y para eso traemos a colación un trabajo que hizo Bill Thomas, un geólogo norteamericano, que estudiando en los Apalaches encontró que más o menos a la altura, digamos, al norte de las Huachitas,
se truncaba. Los Apalaches son un sistema montañoso continuo que al llegar aquí al promontorio de Alabama se interrumpe, desaparecen los Apalaches y entramos en lo que es la bahía de los Ouachitas. Analizando la evolución tectónica de esta región, él dijo, evidentemente, aquí había algo, porque esto es un contacto tectónico que corta abruptamente los Apalaches, que se fue del continente. Y él dice, aquí hubo una plataforma carbonática de más de 1000 kilómetros de largo, que tenía características de lower plate, o sea, no tenía magmatismo, que debería tener Olenelus, porque toda esta plataforma carbonática en Norteamérica tenía Olenelus, y que se separó en algún momento del Cámbrico, él dice Cámbrico medio, Cámbrico superior, de lo que era el resto del continente de Laurentia. Ahora, lo que es interesante es que esto había sido ya propuesto por unos estudios de King en el año 60, él llamó Llanoria a ese continente que se había separado, y tanto King como Thomas, cuando hicieron esta propuesta, no miraron lo que pasaba en América del Sur. Fueron cosas hechas absolutamente en forma independiente del conocimiento geológico de América del Sur. Y aquí tenemos que encontrar al héroe de esta historia, que es Christopher Smith. Chris Smith fue un geólogo norteamericano, actualmente profesor emérito en la Universidad de Michigan, que visitó la Universidad Nacional de Córdoba. Y cuando vio a gente como estos geólogos jóvenes, como Ricardo Astini, Benedetto y otros, que hablaban de que había colisionado algo que vino de Norteamérica, dijo, señores, ustedes han encontrado lo que Bill Thomas dice que perdió en los Estados Unidos. En la bahía de los Ouachitas se ha perdido un continente de más de 1000 kilómetros de recorrido, que es lo que ustedes están describiendo que aparece aquí en la precordillera de San Juan. Esto fue un amor a primera vista entre Bill Thomas y Ricardo Astini, dado que al ponerse en contacto hubo una eclosión de coincidencias entre lo que había perdido uno y lo que se había encontrado el otro aquí en esta parte de Norteamérica. Y a partir de ahí se estableció, digamos, que este bloque de la precordillera, que ahora llamamos Cuyania, se había separado básicamente de la bahía de los Ouachitas, había navegado hacia el este hasta terminar chocando en el Ordovícico medio con el resto del Gondwana. Interesante que aquí hay una separación dada por una falla transforme, que lo que está al norte ha chocado contra Laurentia y lo que está al sur ha chocado contra Gondwana. Entonces, básicamente lo que tenemos es un bloque que se separó de Laurentia, navegó hasta colisionar con América del Sur en el Ordovícico medio. Esto ha sido corroborado también por datos paleomagnéticos. ¿Qué pasa? Se hicieron estudios en la plataforma carbonática. En esa plataforma carbonática de la precordillera se estudió el paleomagnetismo. Cuando vemos la curva de divagación polar y ponemos el paleopolo del terreno de Cuyania, vemos que no coincide con la curva de divagación polar que tenemos del Gondwana. Eso si ubicamos a Cuyania como parte de América del Sur. Pero miren ustedes qué pasa cuando ponemos a Cuyania en contacto con Laurentia como parte de Laurentia. Automáticamente, al ponerlo acá, este paleopolo que sacamos para el terreno de Cuyania coincide exactamente con los paleopolos que tenemos en Laurentia. O sea que la curva de divagación polar de Laurentia coincide con el terreno de Cuyania. Con esto ya no quedan dudas, porque realmente al ubicar Cuyania como parte de Laurentia, además de todas las otras observaciones desde el punto de vista de geología isotópica, geoquímicas, faunísticas, casi de todo tipo, o sea, ha sido uno de los terrenos en el mundo donde se ha podido reconocer de dónde salió, a dónde llegó y qué características tuvo ese viaje de varios millones de años hasta terminar colisionando con América del Sur. Y aquí llega una parte que es crucial, que para mí es muy importante, es por qué llegan estos terrenos y por qué hay terrenos que se separan y se vuelven a juntar. Y esto tenemos que tenerlo para analizarlo, tenemos que tener en cuenta lo que propuso Peter Cawood para su orógeno de Terra Australis. Él dice que todo el flanco occidental está llena de terrenos que han sido acrecionados a ese margen. Entre esos terrenos está Patagonia, Cuyania, Chileña, Antofalla, Arequipa, Paracas, Oaxaca, Chipcha, Mérida y otros terrenos que abarcan toda esta parte occidental. Ahora, ¿qué controla eso? Lo que hemos aprendido en los últimos años es que esto está controlado por el movimiento absoluto del Gondwana. ¿Qué ocurre? Cuando el Gondwana se desplazaba
en el sentido actual hacia el oeste, acá aparece hacia el este porque estaba para arriba en ese momento. Cuando Gondwana se desplazaba en este sentido, era como una topadora que iba barriendo todo lo que se encontraba en el camino e incorporándolo al continente. Entonces, cuando tenía ese movimiento absoluto, todos los continentes, todos los bloques continentales que estaban a la deriva, en el medio del océano, se incorporaban al Gondwana occidental. ¿Qué pasaba cuando Gondwana iba en otra dirección? Cuando iba en esta dirección, todos los que se habían acrecionado empezaban a separarse, porque el movimiento absoluto iba dejando atrás esas cosas mal pegadas que tenían en el continente. Por eso vemos que, por ejemplo, el caso de Paracas que habíamos hablado anteriormente, que en un momento en el Cámbrico se había separado del continente, continente sudamericano, y que en el Ordovícico medio había colisionado nuevamente. ¿Y qué pasa? Cuando vemos la edad de colisión de Cuyania, la edad de formación de Arequipa en el Ordovícico, las edades de acreción nuevamente de Paracas, las edades que tenemos aquí en Chipre y otros terrenos, sorpresivamente vemos que a los 460 millones de años todo choca contra el Gondwana. Eso que está indicando que Gondwana tenía esta dirección de movimiento absoluto y que entonces barría con todo lo que encontraba en su camino. En cambio, en ciertos momentos, por ejemplo en el Cámbrico inferior, Gondwana se dirigía en sentido contrario y parte de estos terrenos se empezaron a despegar. Hoy sabemos que terrenos como el de Arequipa, Paracas, habían sido acrecionados durante el supercontinente de Rodinia, en el Mesoproterozoico, y que cuando cambió la dirección de extensión, cambió la dirección de movimiento absoluto y comenzó la extensión, empezaron a separarse del continente. Esto que hemos visto nos permite entonces concluir que Cuyania es un terreno alóctono, procedente de Laurentia, que colisionó con el margen occidental de Gondwana en el Ordovícico medio. Que el basamento de ese terreno de Cuyania es diferente al basamento de Amazonia y de los otros sectores de América del Sur, que confirma su naturaleza alóctona. En cambio, Paracas es un terreno parautóctono que se separó del Gondwana después de su colisión en el Mesoproterozoico junto con Arequipa durante la orogenia greenvilliana y la formación de Rodinia, y que desarrolló corteza oceánica entre el Cámbrico superior hasta el Ordovícico inferior, colisionando nuevamente en el Ordovícico medio. Es interesante remarcar que el basamento de Paracas tiene las mismas características que el de Arequipa, y es muy diferente al terreno de Laurentia, por lo cual decimos que es un terreno parautóctono. Había sido parte de América del Sur, se había separado y había vuelto a colisionar. Y ambos terrenos han colisionado al mismo tiempo, a los 460 millones de años, porque ese tiempo de colisión está dado por el movimiento absoluto del Gondwana. Entonces, me gustaría terminar esta charla con esta afirmación. Las separaciones y las subsecuentes colisiones que tenemos en los terrenos del margen pacífico del Gondwana están controladas por el movimiento absoluto del Gondwana. Con esto terminamos. Muchísimas gracias y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Si hay alguna pregunta, encantada de poder responderla. Excelente presentación, doctor. Muchas gracias. Para dar paso a las preguntas, las pueden escribir en el chat o hacerlas activando sus micrófonos. Tiene muchas felicitaciones en el chat. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Sí, a ver, Manuel Rojas nos dice, la única evidencia de Christopher Smith para decir que faltaba algo en Laurentia fue el paleomagnetismo. No, el paleomagnetismo fue una más de las evidencias que tenemos. O sea, la evidencia principal, el motivo por el cual empezó a sospecharse que esto podía ser alóctono, era la presencia de Orlenellus. Orlenellus es un trilobite bentónico, y como trilobite bentónico siempre está en aguas cercanas a la costa, no puede nadar océano abierto, o sea que el Orlenellus no puede ir nadando de Laurentia hasta América del Sur, o sea, hasta esa parte del Gondwana. Por lo cual la presencia de organismos bentónicos como Orlenellus hacía necesario de que ese ambiente de poca profundidad estuviera en contacto con el Gondwana. Y la única forma de ponerlo en contacto es tomar un bloque como este microcontinente de Cuyania, trasladarlo hasta que se ponga en forma justapuesta a lo que es el continente de Gondwana. ¿Qué dice don Kiko? ¿Cómo le va?
Hola, buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días acá, buenas tardes por allá. ¿Qué tal? No, buenos días, pues ya no almorcé. ¿Qué tal? Gusto de verte por este medio después de tiempo. Gracias por la excelente charla, la verdad he estado muy atento, impresionante todas esas evidencias prácticamente de todas las ramas de la geología que confirman, ¿no? Como tú habías adelantado, que confirman esa acreción de manera concluyente, ¿no? Mi pregunta era, la que yo tenía era bien genérica, así como hay esa evidencia para esa colisión de terrenos, si en el resto de Sudamérica, yo sé que en Colombia hay muchos estudios, pero si en el resto de Sudamérica, donde no hay tantos como en Perú o para los Andes de Mérida o el terreno de Mérida, hay algunas evidencias que desde tu punto de vista perfilan que con algún trabajo específico, con algunos estudios orientados, podrían postularse y tener gran chance de confirmación, no sé si a ese nivel, pero a un nivel de conclusión bastante, que alcance consenso, por decir, Sí, en particular. sí. El problema es más complejo porque para poder analizar lo que pasó en el Paleozoico tenemos que sacar todo lo que colisionó durante el Mesozoico y el Cenozoico. Ustedes saben que al norte de la bahía de Guayaquil, o sea, al norte del Perú, tenemos toda una serie de terrenos oceánicos que se han acrecionado en el Cretácico inferior, en el Cretácico superior, en el Mioceno. Si sacamos todo eso, vamos a ver lo que era el límite, o sea, el protomargen del Gondwana, o sea, cómo era el margen original del Paleozoico del Gondwana. Cuando hacemos esto nos llevamos algunas sorpresas. Por ejemplo, está un bloque de basamento que básicamente es la cordillera central de Colombia, que Restrepo y Toussaint llamaron el bloque de Chibcha. En ese bloque de Chibcha vemos que ha colisionado y está separado por rocas oceánicas de lo que es el resto del Gondwana en ese sector. Y en ese bloque de Chibcha tenemos lugares como el macizo de Quetame, donde tenemos rocas ortognésicas, tenemos rocas de origen de un arco magmático, y qué sorpresa, ¿saben la edad que tiene? 470, 465, 480 millones de años. Eso que vemos en el bloque de Quetame, si vamos más al norte, vamos a la cordillera de Santander, nuevamente encontramos que la cordillera de Santander tiene ortognesis, y de ortognesis tienen 480, 470, 465 millones de años. Si vamos más al norte todavía, a lo que es la cordillera de Mérida, en la cordillera de Mérida también ese metamorfismo tiene nuevamente 480, es aburrido, todo el metamorfismo que tiene esos roques paleozoicos tiene exactamente las mismas edades famatinianas que tenemos en Paracas, que tenemos en el bloque de la cordillera de Marañón y que tenemos más hacia el sur en las sierras pampeanas. Ahora, hay una diferencia importante en eso. En el caso de Perú, es un bloque que colisiona contra el margen y en el margen del Gondwana estaba el arco magmático. En cambio, tanto en Ecuador, Colombia y Venezuela, la subducción era hacia el océano, o sea, era el bloque que se aproximaba a ese bloque continental, es donde estaba el arco magmático. O sea, era el arco magmático el que venía navegando y termina colisionando contra el margen. Eso hace que el bloque que colisiona ha sido levantado, ha sido ascendido 10, 15, 20 kilómetros en algunos sectores, ha sido erosionado, y entonces es mucho más difícil reconstruir la historia paleozoica. No han quedado, por ejemplo, en ese bloque faunas laurénticas. Sí han quedado en el bloque del Gondwana típicas faunas gondwanicas. Tenemos las mismas faunas en Colombia para el Cámbrico y para el Ordovícico inferior, que tenemos básicamente en Perú, que tenemos en Bolivia, que tenemos en Argentina. Los procesos son distintos, pero se confirma también que hubo colisión de bloques alóctonos en esos sectores. Fabuloso, muchas gracias, Víctor. Placer de verte, Kiko. Muchas gracias, doctor Ramos. Hay otras preguntas en el chat. Javier Carrasco pregunta que se quedó en el aire relacionado, le quedó algo no comprendido relacionado a las sofiolitas yuxtapuestas. ¿Eso a qué se debía? No sé qué le pasó con las sofiolitas, no entendí bien. ¿Me puede decir qué es lo que no encontró de las sofiolitas? Si pudiera especificar, Javier Carrasco. Bien. Francisco Muñoz Salazar pregunta, ¿deberían ser encontradas rocas metamórficas
Me interesa la pregunta anterior, decime la pregunta anterior de vuelta. Sí, Javier Carrasco, ya. Dice que, bueno, es lo que pregunta, se quedó al aire relacionado a las sociolitas yuxtapuestas. Pregunta eso a qué se debía. Bueno, quizás se confundieron un poco porque había dos tipos de ofiolitas. Había unas ofiolitas precámbricas y unas ofiolitas ordovícicas. Las precámbricas indicaba que el terreno que colisionó contra el Gondwana era un terreno compuesto. ¿Qué se llama un terreno compuesto? Un terreno donde se amalgamaron varios bloques distintos en uno solo y que tenían una sutura en el medio. Esto genera una zona de debilidad y cuando ese bloque choca contra el Gondwana, esa zona de debilidad se reactiva y al reactivarse produce, digamos, un contacto tectónico con parte de esos bloques. Como uno era un bloque oceánico que tenía rocas oceánicas, esas rocas oceánicas aparecen cabalgando por encima a las rocas carbonáticas de la precordillera. O sea, es una vieja sutura que se reactivó durante la colisión famatiniana. Entonces, en ese caso, en la parte central, tenemos ofiolitas de edad proterozoica o mesoproterozoica de edad gremliniana que han colisionado y han cabalgado la plataforma carbonática ordovícica. En cambio, las otras rocas ofiolíticas que aparecen al oeste del bloque de Cuyania son rocas netamente oceánicas, formadas durante el ordovícico y que han terminado de colisionar en el ordovícico medio superior. Son dos ofiolitas diferentes que se reactivan durante la orogenia famatiniana. Ahora sí, la otra pregunta. Bien, gracias, doctor. Bien, Francisco Muñoz Salazar, bueno, dividió su pregunta en dos. Pregunta si deberían ser encontradas rocas metamórficas HP en la zona de sutura. ¿Hay evidencias en las sierras pampeanas? Y bueno, la segunda es sobre lo que nombró al principio, las rocas glaciares que nombró interdigitadas con las calizas de Madre de Dios. ¿A qué se refiere? Bueno, primero, si la zona de subducción está bien expuesta, la antigua zona de sutura, encuentran evidencias de rocas de alta presión. Ahora, muchas veces cuando ocurre una colisión de ese tipo, aparecen cabalgando rocas y después son erosionadas y genera una estructura muy compleja como la que vemos entre la sierra de Pidepalo y las sierras el resto de las sierras pampeanas, donde no hay típicos esquistos azules. Hay sí puestos en esa zona rocas metamórficas de alta presión que no llegan a esquistos azules, están muy cerquita de los esquistos azules. O sea que muchas veces no se preservan, pero en otros sectores sí no hay ninguna duda que aparecen. O sea que no es una faja continua de esquistos azules, mismo lo vemos en las actuales zonas de subducción que tenemos en el Pacífico, no hay esquistos azules a lo largo de 8.000 kilómetros de la zona de subducción. Hay sectores donde por motivos particulares y específicos quedaron emplazados y preservaron esos esquistos azules. Con respecto a la Madre de Dios, es un problema muy, muy interesante. O sea, Cecchioni, un geólogo que fue profesor durante muchos años en la Universidad de Chile, hacía muchos años que venía hablando de lo exótico que era la presencia de esas calizas de Madre de Dios. Y era exótico porque aparecían en el sur de la Patagonia chilena, y eran rocas con sus arrecifes, con sus arrecifes de fusulinas, que indicaban, desde el punto de vista paleontológico, que eran rocas de ambientes ecuatoriales o tropicales. Y llamaba la atención que estaban intercaladas porque, ¿qué pasó? Esos pequeños, no se puede hablar casi de una gran plataforma carbonática, sino eran pequeños guyot que tenían en su parte superior restos de una plataforma carbonática, que cuando llegaban a la zona de subducción eran acrecionados a la zona de subducción, y cuando chocaban les llovía encima todos los depósitos glaciarios que dominaban esa zona de subducción. Entonces tenemos una interdigitación de rocas oceánicas, rocas carbonáticas, rocas oceánicas del Guyot, rocas carbonáticas por encima de esas rocas oceánicas, y depósitos clásticos de esas zonas glaciares que aparecían todas tectónicamente imbricadas. Eso es lo que llamaban que era un terreno exótico. Hoy día sabemos, por estudios paleomagnéticos, que esas rocas vinieron del norte, se originaron a la altura de Bolivia, o sea, lo que sea el límite entre, digamos, norte de Chile y oeste de Bolivia. Había una plataforma carbonática que también llegó hasta el sur del Perú, que era la famosa plataforma carbonática de la formación Copacabana.
Esa plataforma carbonática de Copacabana no solamente se desarrolló encima del continente, sino que algunos guyots que estaban en las proximidades, guyots son rocas del fondo oceánico erosionadas que tienen muy cercanas a la superficie, en esos guyots se precipitaron parte de esa plataforma carbonática, y después la zona de subducción la llevó hacia el sur, haciéndolas colisionar en el sur de Chile. Es un ejemplo muy lindo de lo que son terrenos exóticos que aparecen muy bien preservados en la cordillera patagónica de Chile. Muchas gracias, doctor. Álvaro Cárdenas lo felicita por la ponencia y le pregunta qué artículos recomienda usted para revisar que definan claramente la asignatura isotópica de Cuyana. Bueno, hay un número especial de Gondwana Research que hemos editado con la doctora Bujovic en el año 2004. Es un número entero dedicado, un número especial dedicado a Cuyana, donde van a ver los datos paleomagnéticos, geoquímicos, isotópicos, y no solamente lo van a ver ahí, sino que hay un montón de bibliografía citada en ese trabajo donde pueden ir para atrás. O sea, para el caso de Cuyana, les recomiendo googlear Gondwana Research, Cuyana, y va a llevar automáticamente a ese número especial de Gondwana Research. Muchas gracias. Bueno, Franco Quispe Vidal nos dice que no pudo conectarse a tiempo a la charla, por lo que pregunta cómo se definen los terrenos exóticos. Los terrenos exóticos son aquellos donde aparecen rocas cuyo ambiente de formación no tiene nada que ver con las rocas que lo circundan. En este caso mencionamos Madre de Dios, ¿por qué? Porque son calizas que tienen unos arrecifes con fusulinas muy bien desarrollados, que están interdigitados con rocas glaciarias. Entonces, ¿cómo es que una roca tropical con fusulinas típicas que aparecen entre los 0 y los 20 grados de latitud, aparecen con rocas que se desarrollan a los 60 grados de latitud? Eso es algo exótico, muy difícil de explicar. Tan difícil de explicar que quien la descubrió, el doctor Cecchioni, se murió diciendo que era algo exótico y que no podía explicar, no llegó a explicarla. Tenemos que esperar que el conocimiento de las ciencias avanzara lo suficiente para saber, por datos paleomagnéticos que venían del norte, por datos, por toda la teoría, digamos, de lo que es la zona de solución, que finalmente logramos explicar ese carácter exótico que tenían esas rocas. Exóticos son dos rocas de ambientes completamente distintos, justapuestos, puede ser desde el punto de vista sedimentario justapuestos, puede también ser justapuestos desde el punto de vista tectónico. Bien, gracias. Carlos Herbias pregunta, con relación a la línea de la charla, ¿en estos días aún quedan algunos temas similares por descubrir o investigar? Sí, continuamente. Fíjense ustedes que el terreno de Cuyana empezó a sospecharse que era un terreno alóctono en la década del 80, y después de casi 40 años de estudios conocemos un montón de cosas que son muy recientes, muchas de ellas. El terreno de Paracas empezamos a sospechar que era alóctono en el año 2010, y todavía falta muchísimo trabajo en el terreno de Paracas. Y una cosa muy interesante que se podría hacer en el terreno de Paracas es que las perforaciones petroleras que se hicieron en la cuenca, creo que se llama la cuenca de Salaverry, la cuenca del norte del antearco peruano, han encontrado rocas metamórficas, y de esas rocas metamórficas no sabemos nada. Sería importantísimo tomar esos testigos de rocas metamórficos y analizarlos. A su vez, el basamento que aparece en las Islas de las Hormigas, conocemos apenas un puñado de rocas que pudo traer nadando a tierra firme al barco Daniel Peña, pero fue insuficiente para caracterizar el basamento del terreno de Paracas. Necesitamos realmente volver de vuelta a la Isla de las Hormigas, hacer una buena colección de muestras, es hacer estudios paleomagnéticos, hay una infinidad de cosas que todavía faltan hacer en el norte del Perú para realmente completar esa historia de evolución tectónica que ha tenido el terreno de Paracas. Muchas gracias, doctor. Juan Pablo Contreras pregunta, cuando dijo que Cuyana era un terreno compuesto, dijo que junto a la plataforma carbonática había un complejo fiolítico greenvilliano. ¿El origen de las sofiolitas también estaría en Estados Unidos? Sí.
Es buena la pregunta y le agradezco porque permite aclarar algunos conceptos. Tanto el terreno de Piedepalo como el terreno de la precordillera, los dos estuvieron cubiertos por una plataforma carbonática. La plataforma carbonática es común, lo que nos permite decir de que de hace tiempo, ya por lo menos desde el Cámbrico, venían juntos esos dos terrenos. Lo que hoy sabemos que el sustrato de la precordillera y el sustrato, el basamento de Piedepalo, está formado por arcos islámicos. ¿Qué significa eso? Que esos arcos islámicos, que colisionaron con su pico de metamorfismo alrededor de los 1.200, 1.100 millones de años, habían sido acrecionados antes del desarrollo de la plataforma. Ahora, qué interesante eso, porque cuando uno va a la zona de la bahía de las Huachitas y ve el cerro de El Llano, el cerro tiene un nombre español, es el Llano, como dicen los gringos, ese cerro del Llano también son rocas oceánicas de origen islámico que constituyen el basamento de las bahías de las Huachitas. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Tenemos que parte de ese basamento oceánico quedó en la bahía de las Huachitas en Estados Unidos, parte del basamento oceánico se vino con la precordillera y la sierra de Piedepalo hacia América del Sur, y eso nos permite ver que hay una historia en común, hay estudios isotópicos realizados en ese basamento oceánico de la isla de la zona del Llano, que dice que es exactamente igual al que aparece en el sustrato de la precordillera y en el basamento de Piedepalo. Entonces, el hecho que aparezcan en el terreno compuesto de Cuyania, en contacto tectónico, basamento oceánico grenviliano con las calizas, es porque la deformación tectónica ordovícica hizo que parte del sustrato del basamento de Piedepalo aparezca cabalgando las plataformas carbonáticas. Pero tanto el uno como el otro tenía por encima rocas carbonáticas. Muy bien, gracias, doctor. Ronnie Navarro nos pregunta a qué se debe el movimiento de Gondwana. Otra pregunta muy buena. Ahí entramos en una parte más filosófica especulativa. Cuando uno ve la curva del Gondwana, la curva de divagación polar establecida por los paleopolos, y el Gondwana, esa curva se hizo poniendo África del Sur, toda África, América del Sur, todos los bloques del Gondwana, se hace una curva común, ve que en esa curva común hay continuas variaciones en la dirección de divagación. Por ejemplo, el golpe Gondwana se está desplazando en un sentido, se interrumpe y va en sentido contrario. Va y viene continuamente, variando las latitudes muchas veces. ¿A qué se debe eso? Sabemos por curvas de divagación polares más jóvenes que cada vez que se produce una colisión con algo, chocan dos continentes, el movimiento absoluto se para y el continente empieza a desplazarse en una nueva dirección. Entonces, lo que nos está mostrando eso es que esos ganchos que se producen en la curva de divagación polar indican momentos tectónicos muy, muy específicos, momentos donde un bloque continental choca contra otro bloque, se juntan los dos y tienen que empezar a ir en otra dirección. Entonces, normalmente esos ganchos, en inglés se dicen hooks, que aparecen en la curva de divagación polar, se debe a reacondicionamientos del movimiento absoluto de la placa. Y esos reacondicionamientos ocurren cuando se produce una colisión. El caso más típico es, por ejemplo, en el terciario inferior, o en el Cenozoico inferior, todos los terrenos casi del mundo iban hacia el norte, ¿cierto? Se desplazaban con movimiento absoluto hacia el norte. ¿Qué pasó en el Eoceno? En el Eoceno medio superior, chocaron los Himalayas, chocaron los Alpes, chocaron una zona de colisión muy importante, casi de más de 15.000 kilómetros de longitud, que hizo que los continentes no puedan ir más hacia el norte. Y después de esa colisión eocena, hubo que reorganizar las placas para empezar a ir a otro lado. Entonces, ¿qué pasó? La placa de Farallón, que iba hacia el norte, que la placa estábamos al oeste de América del Sur, se dirigía hacia el norte, al chocar no pudo moverse más hacia el norte, tuvo que partirse en dos. Un sector, la placa de Coco, fue yendo hacia el norte, y otro sector, la placa de Nazca, empezó a ir hacia el este. Entonces, esas colisiones producen reordenamiento de placas, y si uno ve la curva de divagación polar de la placa de Nazca, antes de su separación con Farallones, iba hacia el norte, choca y tiene un gancho y empezó a ir hacia el este. Esas colisiones están marcando los cambios en el movimiento absoluto de las placas. Gracias, doctor. John Santamaría le pregunta, entonces el terreno de Paracas estaría en todo el norte del Perú. ¿Alguna evidencia? Muchas gracias.
Bueno, las evidencias son las que encontró Arne Wilner con sus estudios estudios de las condiciones metamórficas de las rocas del complejo de Marañón, comparándolos con las que aparecen en el complejo de Tapo. Las evidencias son la presencia de un arco magmático a 600 kilómetros del margen continental. Es absolutamente imposible producir un arco magmático de las características que tienen los ortogneses del complejo de Marañón a 600 kilómetros del margen. Y digo 600 kilómetros porque estoy teniendo en cuenta nada más que el apilamiento tectónico andino. Si ponemos que a su vez tenemos con más de 100 kilómetros o 150 kilómetros de erosión por solución en el margen continental, es mucho más de 600 kilómetros la separación del margen. No se puede producir un arco magmático a más de 600 kilómetros de ese margen continental. La cuña estenosférica queda muy lejos del margen y ya no puede realmente producir por pérdida de deshidratación de la losa oceánica un arco magmático. Y hay más evidencias todavía, o sea que es... cuando uno ve, por ejemplo, la evolución posterior, o sea que ve lo que pasó en el Triásico en Perú, se ve que hay una historia completamente distinta al sur de Paracas y al norte de Paracas, o sea, el complejo Mitu y el complejo que sigue al Mitu, no me sale el nombre ahora, que esas calizas Triásico-Jurásicas, se han desarrollado casi exclusivamente. Eso, ese mismo. Se han desarrollado exclusivamente al norte de Paracas y no lo han desarrollado exclusivamente en el hanging wall de la sutura. ¿No? En la parte del footwall de la sutura no tenemos ese tipo de riff. O sea, hay un montón de evidencias concomitantes que nos permiten afirmar de que Paracas fue un terreno que fue acrecionado al margen. Pero todavía falta más estudios geofísicos para ver exactamente la geometría y las características que tiene ese terreno. Gracias, doctor. Miller Fernández le pregunta, ¿cómo influyen los diferentes terrenos colisionados en magmatismos más jóvenes? Muchísimo. Muchísimo. Por ejemplo, los terrenos que se acrecionaron en Colombia eran terrenos oceánicos, y el magmatismo que se desarrolla a partir de esos terrenos oceánicos no se contamina con el basamento porque es oceánico. Entonces, los arcos magmáticos desarrollados sobre esos terrenos oceánicos son mucho menos evolucionados, son mucho más inmaduros, está dominado por rocas basálticas o andesitas basálticas, que contrasta, por ejemplo, con los que están los arcos magmáticos que se desarrollaron encima del terreno de Arequipa. Arequipa era un terreno continental, ciánico, muy espeso, potente, y todos los arcos magmáticos tienen una fuerte contaminación con ese basamento ciánico. Entonces, en Arequipa, bueno, el arco magmático se desarrolla arriba de Arequipa, tanto en la parte sur del Perú como en la parte norte de Chile, está caracterizado por rocas riolíticas, dacíticas, andesíticas, con escasos basaltos. O sea, dominan las dacitas y las riolitas. Mucha gente dice que ese arco magmático, la roca dominante, son las dacitas, y las andesitas no tendrían que llamarse andesitas, sino dacitas, que es la roca dominante en los Andes. Muy bien. Gracias, doctor. Javiera Gaete nos pregunta, ¿las calizas del sur de Chile tiene que ver con la formación de las catedrales de mármol? ¿Y eso está relacionado con alguna colisión? En el sur de Chile tenemos dos tipos de rocas carbonáticas. Están las rocas carbonáticas sedimentarias, que están en la isla de Madre de Dios y sus archipiélagos vecinos, que no tienen características metamórficas. En cambio, las que aparecen en la Catedral de Mármol en el lago Buenos Aires, o el lago General Carrera, como le llaman los chilenos, esas calizas están incluidas en el basamento metamórfico, parte del complejo de acreción. O sea, en ese complejo de acreción suele haber lentes de carbonáticos, actualmente preservados como mármoles, que por su erosión diferencial forman unas catedrales de mármol hermosísimas, uno de los sectores más bonitos que tenemos ahí en el sur de Chile. Muchas gracias, doctor Ramos. Y la última pregunta es de Luis Agurto. Nos dice, ¿qué implicancias tiene la deflexión de Huancabamba y Abancay en la distribución de los terrenos de Sudamérica? Muy buena pregunta, eso podría llevar casi otras 45 minutos de charla, pero tratando de ser lo más sintético posible, yo diría que la deflexión de Abancay es un rasgo crustal o cortical de primer orden dentro del Perú.
sea, si tomamos, por ejemplo, como hizo Chiu, el arco magmático ordovícico, viene a lo largo de la costa, llega a la zona de Paracas y pega un salto de 200 y pico de kilómetros y aparece allá por la sierra de Vilcabamba. Entonces, justo ese salto de 200 y pico de kilómetros del arco magmático coincide con la deflexión de Abancay. Cuando miramos, por ejemplo, la evolución de las cuencas jurásicas o triásico-jurásicas del sur del Perú, se interrumpen al llegar a esa deflexión de Abancay. Cuando miramos los granitos de edad eocena, les recomiendo leer la excelente tesis de Víctor Carlotto, donde cuando vemos el desarrollo de esos granitos, vemos que están condicionados por la deflexión de Abancay. Entonces, hay muchísimas cosas que están condicionadas por la deflexión de Abancay. Por ejemplo, de la deflexión de Abancay hacia el norte, donde tenemos la cordillera de Vilcabamba, las rocas ordovícicas empiezan a ser metamórficas. Hacia el sur son todas sedimentarias. Las rocas que empiezan a ser metamórficas llegan a Marañón y son de alto grado metamórfico. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Que Abancay es un cambio tan abrupto de lo que hay al norte y al sur, y que se mantiene una herencia a través de los procesos posteriores. Porque el cambio sabemos ahora que es paleozoico, pero mantuvo un control en el Pérmico superior, en el Triásico, hasta nuestros días se puede decir que mantuvo ese control. Y la deflexión de Abancay, la mejor forma de explicar que es el límite tectónico del terreno hacia el sur del terreno de Paracas. Así, a conclusiones similares había llegado Miriam Mamani. Miriam Mamani, que en su tesis hizo un estudio de centenares de datos geoquímicos e isotópicos del macizo de Arequipa, y cuando llegaba la deflexión de Abancay se cambiaba las características isotópicas y geoquímicas de esas rocas. Y dijo, evidentemente, aquí entramos en otro tipo de corteza. O sea, hay infinidad de evidencias que nos están indicando que la deflexión de Abancay es un límite cortical de primer orden. Dicho esto, pasemos a la de Huancabamba, de la deflexión de Huancabamba. ¿Cómo se llama la? Huancabamba. Huancabamba, gracias por acá. En la deflexión de Huancabamba, ¿qué es lo que tenemos? Primero, un cambio de la estructura. La estructura tiene un cierto rumbo, llegan a Huancabamba y giran como 40-50 grados. Ese cambio tan abrupto de la estructura fue lo que se usó para definir el oroclino de Huancabamba, o esa deflexión de Huancabamba. Ahora, cuando uno mira al norte y al sur de la estructura, ¿qué es lo que ve? En primer lugar, al norte de la estructura empiezan a haber cualquier cantidad de terrenos oceánicos que han colisionado de Guayaquil hacia el norte. Hacia el sur del Golfo de Guayaquil tenemos un pedacito que es la zona de Raspas, que es una parte que quedó, digamos, oceánica del lado, digamos, al sur de Guayaquil, y en vez de tener el rumbo que tiene al norte de Huancabamba todo, básicamente el rumbo noreste, tiene casi este-oeste el rumbo. Entonces, ahí hay un cambio cortical de primer orden. ¿Por qué eso está este-oeste y lo que está abajo sigue norte-sur? O sea, ¿por qué cambió ese cambio? Es un límite tectónico, evidentemente, y ese límite tectónico, dado la edad del terreno de Raspas, o de la edad que tiene el complejo de Raspas, es básicamente producido en el Cretácico. Ahora, si remontamos más hacia atrás, ¿qué vemos? Que todo lo que es ¿cómo podría explicar esto? El basamento que tenemos en el terreno de Paracas desaparece al llegar a la zona de la deflexión de Huancabamba. Y si queremos retomar basamento metamórfico, tenemos que pegar un salto de lo que aparece en la costa peruana hasta llegar a la cordillera real, en la zona de Loja hacia el este y ahí hacia el norte. Ese gran salto del basamento indica de que ese basamento actualmente está muy separado. La pregunta podría ser, ¿cuándo se separó? ¿Cuándo fue afectado tectónicamente? ¿Fueron dos terrenos diferentes? ¿Fue el mismo terreno? Son muchas preguntas que no podemos contestar porque todavía no tenemos una idea clara de cuál es la edad del basamento metamórfico de la cordillera real de Ecuador. Sí sabemos lo que pasa en la cordillera central, que sería la continuación en Colombia, pero en la cordillera real de Ecuador todavía hace falta muchos datos para saber qué edades tiene, cuál es su geocronología y su evolución tectónica en el tiempo, y poder realmente ver cómo armamos ese rompecabezas con lo que sería el complejo de Marañón del lado peruano, o el complejo y las rocas metamórficas que aparecen en la costa peruana, más hacia el sur del Golfo de Guayaquil. Muchas gracias, doctor. Bueno, hay dos preguntas más. Le voy a leer el de Manuel Carvajal.
Dice respecto a la zona de Huánuco, el metamorfismo del complejo de Marañón es la evidencia de sutura de terreno de Paracas. ¿Cuál sería el origen de las rocas ultramáficas de Huánuco? Bueno, el metamorfismo que aparece ahí no es la evidencia del terreno de Paracas. ¿Por qué? Porque ese metamorfismo se desarrolló sobre Amazonia, es parte de la Amazonia, ¿cierto? Entonces, lo que sabemos del basamento de Paracas es muy puntual todavía. El único lugar donde se pudo constatar y tocar ese basamento es la isla de las Hormigas. El trabajo de Romero del año 2013, publicado en el Journal of American Earth Sciences, puede leer las características de ese basamento. Por eso insistía que habría que ir a la cuenca de Salaverry y ver otros basamentos a qué características tienen. Lo que sí que esas rocas máficas y ultramáficas estudiadas entre ambos, entre el bloque de Amazonia y el bloque de Paracas, esas rocas ultramáficas, esa zona de deformación muy intensa estudiada por los españoles, nos están mostrando que hay unas rocas oceánicas que tienen su deformación principal el techo hacia el oeste, o sea, top to the west, lo que está indicando que la antigua zona de subducción inclinaba hacia el este. Ahora, eso es lo que sabemos, que lo que aparece en la zona, digamos, de las rocas máficas y ultramáficas, de la zona metamórfica, aparece en el complejo de Marañón. Hay una gran incógnita que es, ¿qué es lo que está, cuál es el basamento exacto que tenemos en el batolito de la costa del norte del Perú? ¿Y qué evidencias tenemos en ese batolito? Se habría que estudiar si existen cerolitos o qué tipo de rocas podemos encontrar que nos puedan decir un poco con respecto a qué características tiene el basamento general del norte del Perú. Hasta ahora es puntual su conocimiento. Víctor, perdón, si me permiten un comentario al respecto chiquito nada más. En el pozo Morsa Norte, es un pozo de la cuenca Trujillo, que está un poco más al oeste de Salaverry, se dataron algunos fragmentos líticos de Cattings, se encontraron menos de 10 circones, pero todos eran precámbricos, o sea, eran más viejos que lo que encontramos en hormigas. Entonces, eso te lo doy como dato. Como bien dices, falta mucho por hacer, mucha información que recolectar. Muy interesante, no sabía que había sido precámbrico. ¿Es el precámbrico que es gremiliano o brasiliano? ¿Cuál es la edad del precámbrico? No, te da como 2000, lo más joven, los 2300, 2500, o sea, ni siquiera gremiliano. Yo los invito a urgentemente lo publiquen porque es un dato muy importante, porque nos está demostrando que cosas similares a las que tenemos en Arequipa aparecen ya ahí en la cuenca de Trujillo, bien al norte. Es muy, muy importante y los invito a que lo publiquen cuanto antes. Sí, vamos a tratar, es muy puntual igual, pero bueno, vamos a tratar de incorporarlo en el trabajo. Aunque sea una breve nota, vale la pena darlo a conocer. Es muy interesante. Gracias. Bien, doctor Ramos. Bueno, fue una excelente presentación, muchas gracias. Hay una pregunta, pero se la podemos mandar después, se la podemos hacer llegar. Ahora, sí. No hay ningún problema, pueden hacérmelo llegar por email. Quiero agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes los problemas y el conocimiento que tenemos de estas regiones. El ejemplo que me da Kiko Valencia me muestra lo importante de dar a conocer los problemas, porque siempre hay alguno que tiene una pequeña aporte para solucionar parte de los problemas. O sea que me parece excelente, hay que trabajar mucho en el norte del Perú y hago votos para que en los próximos años avance el conocimiento y podamos entender mejor lo que pasó con la creación del terreno de Paracas. Les agradezco la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramos. Muchas gracias. Compañeras, sí. Voy a dar pase a unas compañeras que quieren decir unas palabras. Adelante. Bueno, primeramente quiero agradecer de parte del Grupo de Apoyo de Geoquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Centro de Alumnos de Geología de la Universidad Andrés Bello de Chile por esta excelente presentación. Sé que a cada uno de nosotros nos servirá para nuestro futuro y nuestros futuros trabajos. De igual manera, agradecer a las ponencias internacionales que se encuentran en este lugar. Y bueno, me gustaría que todas las personas que están acá presentes puedan prender sus audios para poder darle un fuerte aplauso al doctor Víctor Ramos.
Y a la cuenta de 3 vamos a realizar el aplauso. 1, 2, 3. Muchas gracias. Gracias. Profe. Gracias, Víctor. Gracias. Excelente. Bueno, Gracias, excelente. de igual manera, me gustaría que por favor todos prendieran sus cámaras un momento. Queremos poder sacar una foto de recuerdo. Luis Agurto en pijama. No importa, la idea es que salgamos todos presentes y podamos tener una hermosa foto todos juntos de este hermoso recuerdo. Mi compañera a cargo van a contar hasta 3 para que... Uno, 2 y 3. Nuevamente otra foto para los que no alcanzaron. 1, 2 y 3. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que es un placer para todos nosotros verlos y que hayan prendido sus cámaras. Algo bueno que nos haya dado la pandemia es poder estar junto a ustedes, ya sea de manera virtual, pero agradecemos que todos puedan estar acá y que hayan disfrutado de esto. Ahora se viene la mesa redonda, así que los invitamos a participar de la mesa redonda que hablará sobre el potencial geotérmico en los Andes, y se vienen grandes ponencias para este conversatorio y pequeño debate. Dejo a mi compañera Carolina, si quiere decir unas palabras. First of all, thank you, Mr. Hedenquist, for return for the photo. Thank you so much. My pleasure. Thank you again. Thank you.